Bueno, empezamos entonces con este episodio 17, donde vamos a ver el tema de autovalores y autovectores. Esta va a ser una primera parte donde vamos a centrarnos en autovalores y autovectores de matrices y en la segunda parte, después de un breve intervalo, vamos a empezar, o vamos a seguir, mejor dicho, con el tema de autovalores y autovectores para transformaciones lineales. De todas maneras, vamos a dar la definición de autovalor y autovector para las dos, para matrices y para transformaciones lineales. Pero empecemos con las ideas principales. Les decía, vamos a trabajar con matrices y con transformaciones lineales, con endomorfismos, o sea, transformaciones lineales que salen de un espacio vectorial y llegan al mismo espacio vectorial. Ahora bien, tanto si trabajamos con matrices como cuando trabajamos con transformaciones lineales, sobre endomorfismos en realidad, como estamos diciendo aquí, nos puede interesar encontrar cuáles son las rectas, entre comillas, que quedan fijas, o sea, las direcciones que permanecen invariantes cuando aplicamos esta matriz o esta transformación lineal. Esto quiere decir que vamos a buscar los vectores B en K a la n o en B, según estemos trabajando con una matriz o una transformación lineal, no nulos, tales que A por B es igual a lambda por B en el caso de trabajar con una matriz, o en el caso de trabajar con una transformación lineal, T de B es igual a lambda por B. Con lambda obviamente un escalar que esté en el cuerpo K sobre el que se esté trabajando en ese espacio vectorial. Por otro lado, también como un motivo que induce a dar una definición de autovalor y autovector, fíjate que cuando vos tenés una matriz de n por n, inclusive cuando es una matriz de 2 por 2, que es una matriz bastante chica, calcular las distintas potencias de A puede ser bastante engorroso, ¿no? Y muchas veces sucede que a vos te definen sucesiones en K a la n, R a la n o C a la n, sucesiones recursivas dadas de la siguiente manera. Hay un primer punto, x0, ¿está bien? Que es la condición inicial, y después tenemos un x1 que se consigue haciendo a por x0, un x2 que se consigue haciendo a por x1, entonces esto quiere decir que x2 es a al cuadrado por x0, porque sería a por x0, así siguiendo, ¿no es cierto? O sea, cada término es multiplicar por a el término anterior de la sucesión. Entonces, cuando lleguemos al punto xn, nos va a quedar que xn es igual a la n por x sub 0. Si nosotros queremos anticipar el comportamiento de esa sucesión, entonces tenemos que tener una idea de qué es lo que pasa con las potencias de A, con A a la n para n grande, ¿no es cierto? Y conseguir, como te decía antes, las potencias de una matriz suele ser bastante dificultoso por la cantidad de cuentas, ¿no es cierto? Ahora pensemos lo siguiente, las matrices cuadradas en las que es más sencillo calcular esas distintas potencias naturales son obviamente las matrices diagonales, porque si vos tomás una matriz diagonal, que de ahora en más siempre vamos a señalar como TIAG, lambda 1, lambda 2, lambda n, queriendo indicar que estos son los coeficientes que están en la diagonal de la matriz de n por n, si vos tenés que elevar la matriz D a cualquier potencia k, eso es muy sencillo porque no es otra cosa que quedarse con una matriz diagonal que tiene en su diagonal los coeficientes de la D elevados a la potencia k. ¿Tá? Eso es lo que te da por resultado hacer D por D por D por D por D k veces, ¿no es cierto? Es algo mucho más simple que cuando vos estás multiplicando una matriz cualquiera que no sea diagonal por sí misma. Si es de 2 por 2, podés pensar que no es tan difícil, y es cierto, se puede ir haciendo, pero ya si es de 3 por 3 es como que uno empieza a cansarse de calcular ese producto de una matriz multiplicada por sí misma 3 veces, ¿no es cierto? Porque ya tenemos 9 coeficientes en la matriz, y entonces va a ser más difícil calcular esas distintas potencias de A. Bueno, otro caso no tan sencillo, pero mucho más sencillo que el caso general, es el caso que se da cuando una matriz A puede factorizarse, vamos a decir así por ahora, de esta manera, como una matriz Q por D por Q a la menos 1. Con Q, obviamente, una matriz inversible, porque estamos hablando de la inversa de Q. Y D
la matriz diagonal formada por lambda 1, lambda 2, lambda n en su diagonal. Porque vos fijate, si A es igual a Q por D por Q a la menos 1, cuando yo calcule A al cuadrado, voy a obtener A por A, entonces reemplazo Q por D por Q a la menos 1 por Q por D por Q a la menos 1, y como puedo asociar Q a la menos 1 con Q, porque el producto matricial es asociativo, entonces me va a quedar Q por D al cuadrado por Q a la menos 1. Fíjate que si yo ya tengo Q y tengo Q a la menos 1 y tengo la matriz D, que es la matriz diagonal, calcular D al cuadrado entonces es muy sencillo porque, como dijimos antes, solo necesito elevar al cuadrado cada elemento de la diagonal. Fíjate, cuando tengo A al cubo, pasa lo mismo. Hago A por A por A. Entonces reemplazo esta factorización que supuestamente existe para la matriz A, Q por D por Q a la menos 1. ¿Qué es lo que pasa? Que aplicando la propiedad asociativa, puedo ir asociando Q a la menos 1 con la Q que aparece a la derecha, Q a la menos 1 aquí con la Q que aparece a la derecha. Las que quedan sin simplificar, para decirlo de alguna manera, porque no puedo asociarlas con ninguna otra cuyo producto me dé la identidad, son la Q que está a la izquierda y la Q a la menos 1, la inversa que está a derecha. Pero entonces me va a quedar que A al cubo es Q por D al cubo por Q a la menos 1. Otra vez, si la matriz Q y Q a la menos 1 la tenemos, calcular D al cubo va a ser sencillo. Entonces, en general, digamos, calcular A a la n va a ser sencillo cuando mi matriz A tenga una factorización de este tipo, Q por D por Q a la menos 1. En ese caso, A a la n va a ser Q por D a la n por Q a la menos 1. Y eso efectivamente va a ser mucho más sencillo que calcular que estar multiplicando una matriz por sí misma n veces. ¿Tá? Bien, entonces lo que queremos saber es cuándo es posible hacer esto. Cuándo es posible escribir una matriz A como Q por D por Q a la menos 1 con Q una matriz inversible y D una matriz diagonal. ¿No? Porque vemos que cuando podamos hacer esa factorización va a ser sencillo hallar las distintas potencias de A. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Tengo que ver cuál es la relación que tiene que existir entre una matriz A cualquiera de n por n que me tiren por la cabeza, la matriz Q y la matriz D, con la que supuestamente voy a tratar de factorizarla para poder hallar de manera más sencilla sus distintas potencias. Bueno, fíjate. Esto lo vamos a hacer mucho, lo vas a hacer mucho en la vida y lo vamos a hacer mucho en este tema. Vamos a explicitar las columnas de Q de la matriz Q inversible como B1, B2, Bn. O sea, Q es esta matriz donde B1, B2, Bn, como decimos acá, son columnas, son vectores de K a la n por 1. ¿Tá? Entonces, queremos ver qué relación tiene que haber entre Q, la matriz D y la matriz A. Entonces decimos, si A es igual a Q por D por Q a la menos 1, esto pasa sí y solo sí, multiplicando por Q a derecha en esta igualdad, A por Q es igual a Q por D. Bien, entonces ahora explicitemos esas columnas de Q y explicitemos quién es la matriz diagonal. Entonces queda que A por esta matriz Q, que es B1, B2 hasta Bn, tiene que ser igual a esta matriz Q, que es B1, B2 hasta Bn, explicitada por sus columnas, por la matriz diagonal. Entonces ahora sí, te pido, si es necesario, para este video, para recordar lo siguiente, que vos ya sabés desde que estabas en el CBC. Cuando vos tenés el producto de dos matrices, la primera columna que resulta de ese producto es la matriz que está a la izquierda por la primera columna que está a la derecha. La segunda columna de ese producto es toda la matriz que está a la izquierda por la segunda columna que está a la derecha. ¿Está bien? O sea, esa era una manera de conseguir más rápidamente, si se quiere, las columnas de un producto matricial cuando uno necesitaba una columna en particular. Entonces ahora vamos a decir, mira, si esta matriz que está acá, A por B1, B2, Bn, A por Q, tiene que ser igual a esta que está acá, B1, B2 hasta Bn, por esta matriz diagonal, esta igualdad que hemos llamado 1, entonces
esta igualdad se tiene que cumplir columna por columna. O sea, la primer columna del producto que está a la izquierda tiene que ser igual a la primer columna del producto que está a la derecha, la segunda columna del producto que está a la izquierda igual a la segunda columna del producto que está a la derecha y así siguiendo con cada columna. Entonces, fíjate, miremos qué pasa, ¿está bien?, cuando calculo la primera columna de cada lado. A por la primera columna de Q no es otra cosa que A por B sub 1, porque a Q ya la teníamos explicitada a través de sus columnas. ¿Y quién es la primera columna del producto que tengo a la derecha? No es otra cosa que la matriz Q, ¿no?, explicitada con sus columnas B1, B2, Bn, por la primer columna de la matriz D. Bueno, la matriz Q es B1, B2, Bn explicitada con sus columnas por la primer columna de D, que es la que tiene lambda 1 en el primer lugar y 0 para todos los demás, o sea, ese vector columna. Pero entonces me queda así, que A por Bn, por B1, perdón, es lo mismo que esta matriz Q por el vector de K a la n, el vector columna que tiene lambda 1 en el primer lugar y 0 para todos los demás. Ah, bueno, pero esto vos sabés bien qué da, ¿no? Una matriz cualquiera multiplicada, por ejemplo, por el primer vector de la base canónica derecha, lo que te da es la primera columna de esa matriz. Bueno, ahora tenemos, digamos, el primer vector de la base canónica multiplicado por un lambda 1. Entonces, esa matriz Q multiplicada por este vector que tiene lambda 1 en el primer lugar y 0 para todos los demás, me da por resultado lambda 1 por la primer columna de la matriz Q. Entonces quiere decir que se tiene que cumplir la igualdad, que A por B sub 1 sea igual a lambda 1 por B sub 1. Bueno, eso para la primera columna, ¿está bien? Pero obviamente que este razonamiento lo podemos dar de nuevo para cada una de las columnas. ¿Tá? Entonces decimos, en general, ¿qué va a pasar? A por la columna I de Q me va a dar por resultado A por B sub I, porque la columna I de Q era B sub I. Y eso tiene que ser igual que la matriz Q, B1, B2, acá dentro estará el B sub I, digamos, si no es ni 1, ni 2, ni n, por la columna I de D. Entonces me queda esta matriz Q multiplicada por este vector columna, que tiene 0 en todos los lugares, menos en el lugar I donde tiene lambda I. Bueno, pero entonces esta matriz multiplicada por este vector columna me da por resultado lambda I por el vector correspondiente, el que está en la columna I. ¿Tá? Entonces, quiere decir que se tiene que cumplir para cada columna de Q que A por B sub I sea igual a lambda I por B sub I, donde lambda I es el coeficiente correspondiente a esa columna en la matriz D. ¿De acuerdo? Entonces encontramos una relación. ¿Tá? Para que A pueda escribirse como Q por D por Q a la menos 1, tiene que suceder que A por B sub I sea igual a lambda I por B sub I, donde B sub I es cada una de las columnas de Q. Ah, bueno, fantástico, ¿te das cuenta? Entonces, otra vez encontramos, digamos, que es importante conocer qué vectores cumplen que A por ese vector me dé un múltiplo de ese vector, que era la misma igualdad que teníamos cuando estábamos buscando cuando una dirección estaba fija con respecto a la matriz A cuando empezamos este episodio. ¿Está bien? Entonces quiere decir que vale la pena, ¿está bien?, ponerle nombres a los vectores y a los numeritos que cumplen con estas igualdades. ¿Está bien? Entonces vamos a dar la primera definición, que es la definición de autovalor y autovector. ¿Está? Entonces, si A es una matriz de K a la n por n, un autovalor de A es un escalar, lambda en K, tal que existe un vector B distinto de 0 que cumple que A por B es igual a lambda por B. Se dice que B es autovector de A asociado a lambda, o muchas veces también vas a encontrar que se dice que lambda es un autovalor de A asociado al autovector B. Es indistinto como quieras decirlo. ¿Está bien? Entonces, un primer trabajo que nos vamos a tomar es decir, bueno, a ver, perfecto, ya encontramos cuál es la relación que tiene que haber entre la matriz Q, la matriz D y la matriz A para que esta factorización pueda darse. Bueno, pero entonces lo que quiero saber es cómo hago para encontrar la matriz Q y la matriz D. Bien, entonces vamos por eso a contestar cómo
logramos el cálculo de autovectores y autovalores de una matriz. Entonces, yo digo, si lambda es un autovalor de la matriz A, lambda en K, obviamente, siempre el autovalor del que estamos hablando es un autovalor que está en el conjunto numérico, ¿saben?, con el que trabaja la matriz A. Si A es de R a la n por n, el lambda tendrá que ser un número real. Si A es de C a la n por n, el lambda podrá ser un número complejo. ¿De acuerdo? Entonces, decimos, si lambda es un autovalor de A, nosotros acabamos de definir que si es autovalor es porque existe un B distinto de 0, ¿no es cierto? Porque eso es lo que a nosotros nos importa, ¿no es cierto? Los B que pueden definir una dirección. Si B fuera el vector nulo, no definiría nada, ¿no es cierto? El vector nulo siempre cumple que A por el 0 me da por resultado el 0, no voy a ningún lado, ¿está bien? Por eso se saca de la definición de autovector al vector nulo, ¿está? Pero bueno, vamos a lo importante. Si A por B es igual a lambda por B para un vector distinto de 0, entonces, si yo simplemente paso de miembro, me queda que lambda por B menos A por B tiene que ser igual al 0 de K a la n. Con B, como dijimos, distinto de 0. Pero entonces, fíjate, tengo B acá multiplicando en este primer término y B acá multiplicando a la derecha a la matriz A, entonces saco B factor común a derecha y me queda que B multiplica a la matriz que está aquí a la izquierda, lambda por la identidad menos A. Entonces quiere decir que hay un B distinto de 0 que cumple que lambda por la identidad menos A por B es igual a 0. Bueno, pero eso quiere decir entonces, o una de las maneras de expresar esta igualdad, es decir que cuando yo planteo el sistema homogéneo lambda por la identidad menos A por X igual a 0, como yo ya sé que hay un B distinto de 0 que es solución, eso quiere decir que este sistema homogéneo va a tener infinitas soluciones, porque ya sabemos que tiene una solución no trivial. ¿Te acordás que el sistema homogéneo tenía dos posibilidades? O tiene solución única, X igual al vector nulo, ¿está bien? O tiene infinitas soluciones. Si yo ya sé que hay un B distinto de 0 que cumple con esta igualdad, quiere decir que este sistema homogéneo tiene infinitas soluciones. Y si el sistema tiene infinitas soluciones, es porque la matriz que define a ese sistema no es inversible. Y si la matriz no es inversible, su determinante tiene que ser igual a 0. ¿No? Lambda por la identidad menos A no es inversible si y solo si su determinante es igual a 0. Es equivalente esta condición. Por lo tanto, encontré ahora sí una manera de calcular quién es el autovalor o un autovalor de la matriz A. Es aquel numerito lambda que cuando yo haga lambda por la identidad menos A hace que el determinante de esta matriz sea igual a 0. Y una vez entonces que yo tenga ese numerito, ¿cómo hago para calcular el autovector asociado a él? Bueno, el autovector tendrá que cumplir que lambda por la identidad menos A por ese vector B me dé por resultado el 0 de K a la n. ¿Está bien? Entonces acá resumimos cómo se hace el cálculo de autovalores y autovectores para una matriz A de K a la n por n. Buscamos un lambda, ¿está bien?, en K, tal que el determinante de lambda por la identidad menos A me dé por resultado 0. Y para buscar los autovectores asociados a él, buscamos los B distintos de 0 que sean solución del sistema homogéneo. O sea, que cumplan que lambda por la identidad menos A por B me dé 0, o si vos querés podés decir los B que pertenecen al nulo de la matriz lambda por la identidad menos A. Eso, como lo quieras nombrar, es a gusto del consumidor, pero estás diciendo exactamente lo mismo. ¿Tá? Entonces, ya sabemos qué relación tiene que haber entre la matriz A, la matriz Q, la matriz D, y sabemos cómo conseguir, ¿está bien?, tanto la matriz Q como esa matriz diagonal. Entonces, vamos antes de ir a un par de ejemplos, vamos a decir un par de cositas más. Con esta definición que dimos, podemos decir que A es igual a Q por D por Q a la menos 1 si cada columna de Q es un autovector de A asociado al autovalor lambda, correspondiente en la matriz diagonal D. ¿Está bien? Porque te acordás que cada columna I de Q estaba asociada a un lambda I de la diagonal. ¿Está bien? Además, como Q es inversible, esto implica que
tiene que existir una base de K a la n formada por autovectores de A, ¿no es cierto? Porque si Q es inversible, el rango de Q tiene que ser n. O sea que yo tengo que tener n autovectores como columnas de Q que son linealmente independientes, porque si no esa matriz no sería inversible. ¿Está? Una cosita más, simplemente para poner un nombre y que sea más sencillo seguir razonando. El conjunto de autovectores de A, dijimos, son los vectores asociados, los vectores no nulos, que son solución del sistema homogéneo lambda 0 por la identidad menos A por x igual a 0. ¿Tá? Entonces vamos a llamar autoespacio de A asociado a lambda 0 al nulo de lambda 0 por la identidad menos A. Y se va a notar así, S sub lambda igual a lambda 0, que está formado por los vectores B en K a la n que cumplen que A por B es igual a lambda 0 por B. Está claro que esto es un subespacio, ¿no es cierto? Porque estamos hablando del nulo de una matriz. ¿Está bien? Entonces, el autoespacio asociado a lambda igual a lambda 0 es el conjunto de, es un subespacio que está formado por todos los autovectores de A asociados a lambda 0 unión el vector nulo, porque acordate que dijimos que el vector nulo no es autovector, los autovectores son vectores distintos de 0, ¿está bien? Entonces, es otra manera de expresar a esto que llamamos autoespacio. En definitiva, cuando uno busca los autovectores de A, se va a encontrar con un subespacio de soluciones y los autovectores son todos los vectores que están en ese subespacio salvo el vector nulo, porque por definición dijimos que el vector nulo no es autovector. ¿Tá? Entonces, quería seguir, pongamos algunos ejemplitos para ver, bueno, cómo se hacen las cuentas, en definitiva, cuando tengo una matriz. Entonces, para hacer cuentas rápidas, pusimos como ejemplo una matriz A sub 1, otra sub 2 y otra sub 3 en R a la 2 por 2. O sea, vamos a considerar que trabajamos solamente con coeficientes reales, por lo menos en este caso, ¿no es cierto? Si laburamos con coeficientes complejos, ya lo diremos. Ahora fíjate, si tomo estas matrices de 2 por 2, me piden que encuentre los autovalores, los autovectores y me dicen, ¿alguna de ellas puede factorizarse de esa manera que vimos antes como Q por D por Q a la menos 1? Bueno, entonces pongámonos en campaña, en tarea. ¿Está bien? Digo, mira, para poder hacer eso, lo que yo necesito hacer, ya dijimos, es calcular los autovalores y los autovectores de cada una de estas matrices. Los autovalores serán los coeficientes de la matriz diagonal, los autovectores, si los consigo, serán los vectores de esta matriz Q que debe ser inversible. Entonces digo, bueno, calculo los autovalores. Entonces planteo que el determinante de lambda por la identidad menos A sub 1, que es la primera matriz que me dieron, tiene que dar por resultado 0. Bueno, fíjate que si haces esta cuenta, ¿no es cierto? Como el lambda multiplica la identidad, siempre te va a quedar el lambda, ¿no? Con signo más en la diagonal y después todos los coeficientes de la matriz A sub 1 en este caso van a quedar multiplicados por un menos. Entonces te queda esta matriz, lambda menos 1 menos 1, menos 1, lambda menos 1. El determinante de esta matriz, como estamos señalando acá con las barras, no es otra cosa que lambda menos 1 al cuadrado menos 1. Yo quiero saber cuándo esto da por resultado 0. Bueno, esto es igual a 0 si y solo si lambda menos 1 al cuadrado es igual a 1, si y solo si el módulo de lambda menos 1 es igual a 1. ¿Y eso cuándo se cumple? Se cumple cuando lambda menos 1 es 1 o cuando lambda menos 1 es menos 1, ¿no es cierto? Esos son los únicos autovalores que tienen valor, los únicos números que tienen valor absoluto 1. Bueno, entonces, si lambda menos 1 es 1, me queda que lambda es 2. Si lambda menos 1 es menos 1, obtengo que el lambda tiene que ser 0. Entonces esta matriz A sub 1 tiene dos autovalores, 2 y 0. Bueno, busquemos entonces los autovectores asociados. Bueno, para encontrar los autovectores asociados a lambda igual a 2, buscamos el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo que queda determinado por la matriz que se obtiene reemplazando el lambda por la identidad menos A sub 1, en este caso el lambda por 2. O sea, acá en esta matriz tenemos que reemplazar lambda por 2. ¿Qué nos va a quedar? 2 menos 1, 1, me queda la primera fila 1 menos 1, la segunda menos 1, 1. ¿Tá? Eso es lo que hicimos acá. Entonces,
el S sub lambda igual a 2, el autoespacio asociado a lambda igual a 2, queda determinado como las soluciones del sistema homogéneo que quedan determinados por esta matriz. Bueno, eso entonces significa que x1 tiene que ser igual a x2 y entonces el autoespacio asociado a lambda igual a 2 es el subespacio que está generado por el vector 1, 1. Bueno, busquemos ahora entonces el autoespacio asociado a lambda igual a 0, o sea, lo que hemos dicho se simboliza como el S sub lambda igual a 0. Entonces, otra vez, tenemos que buscar las soluciones de un sistema homogéneo que en este caso queda definido por la matriz que se obtiene al reemplazar el lambda de lambda por la identidad menos a sub 1 por el número 0. Entonces me queda menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. O sea, si te fijas, es menos la matriz A, ¿no? Obviamente. Entonces, esto quiere decir, este sistema homogéneo tiene como solución a los vectores que cumplen que x1 es igual a menos x2. Así que el autoespacio asociado a lambda igual a 0 es el subespacio que está generado por el vector menos 1, 1. Bien, triunfamos. Encontramos los autovalores de A, que eran 2 y 0, y los autovectores de A, mejor, bueno, fíjate que autovectores siempre son infinitos para cada uno, ¿no es cierto? Porque habíamos dicho que estamos hablando de autoespacios, o sea, de subespacios asociados a cada autovalor. Entonces, tenemos una dirección que es la del 1, 1, que es la de todos los autovectores asociados a lambda igual a 2, y tenemos otra dirección, la generada por el menos 1, 1, que es la de los autovectores asociados a lambda igual a 0. Mirá qué bonito esto que pasa acá, ¿no es cierto? Porque los autovectores asociados a lambda igual a 2, que son todos los múltiplos del 1, 1, salvo el 0, 0, y los autovectores del menos 1, los múltiplos del menos 1, 1, que son los autovectores asociados a lambda igual a 0, son linealmente independientes. ¿Está bien? Esto es algo que después vamos a demostrar en general. Cuando vos tenés valores distintos, vas a obtener autovectores linealmente independientes. Pero bueno, por ahora se supone que estamos simplemente dando los primeros pasos, ¿está bien? Nos damos cuenta de que podemos construir tanto la matriz D como esa matriz Q, ¿tá? Porque fíjate, yo voy a decir, construyo la matriz Q poniendo 1, 1 como primera columna, menos 1, 1 como segunda columna. 1, 1 es un autovector, ¿no es cierto?, asociado a lambda igual a 2, y menos 1, 1 es un autovector asociado a lambda igual a 0. Entonces, esta matriz A puede escribirse como Q por la matriz D correspondiente por la inversa de esta Q. ¿Tá? Bueno, como un regalo, ¿no? Nos tomamos el trabajo de calcular esa inversa de esta miserable matriz de 2 por 2, ¿no es cierto? Y entonces podemos poner quién es esa Q a la menos 1. ¿Está bien? Si estás muy apurado, no lo hagas, ¿está bien? Simplemente déjalo indicado. Pero bueno, digo, lo podés calcular y lo podés poner. ¿Está bien? Entonces, una cosita que quiero decirte sobre esto, varias cositas sobre este mismo ejemplo. Una primera cosita es que obviamente la factorización no es única como pusimos acá en un cartel importante, ¿está bien? Esta matriz A sub 1 yo puedo factorizarla como Q por D por Q a la menos 1 con infinitas Qs, ¿está bien? Fíjate, porque yo puedo poner como autovector asociado a 2 el 1, 1 o cualquier múltiplo del 1, 1. Así que ahí ya tendría infinitas matrices Q. Lo mismo con el menos 1, 1, que es el autovector asociado al 0. Puedo poner menos 1, 1 o cualquier múltiplo no nulo de él. ¿De acuerdo? Y aquí la matriz D, bueno, puedo ordenarla de esta manera, 2, 0 o 0, 2. Ahora, si la matriz D la ordeno de otra manera, tengo que ordenar de otra manera la matriz Q, ¿no es cierto? Porque acordate que para que esta factorización funcionara, había una relación entre la primera columna de Q y el primer coeficiente de la matriz D, ¿está bien? Pero es importante que recuerdes que esta factorización, que vamos a definir ahora prontamente, se llama diagonalización, nunca es única. Hay infinitas formas de diagonalizar a una matriz. Eso por un lado. Por otro lado, fíjate, ¿no es cierto? Esta matriz A sub 1 es una matriz no inversible, ¿está bien? Y eso no tiene nada que ver con que sea diagonalizable o no sea diagonalizable.
que una matriz sea diagonalizable no tiene que ver con que la matriz sea inversible o no lo sea, ¿está bien? Hay matrices inversibles que son diagonalizables y matrices inversibles que no son diagonalizables. Y hay matrices no inversibles que son diagonalizables y matrices no inversibles que no lo son. O sea, sacá de tu cabeza cualquier relación equivocada con respecto a que diagonalización o factorización de esta manera de una matriz tiene que ver con que la matriz sea inversible o no lo sea. Bien, entonces, dicha la frase para atacar la veracidad de esa leyenda urbana de la ingeniería que dice que hay alguna relación entre que las matrices sean inversibles o no y su diagonalización, seguimos. Veamos qué pasa para A sub 2. Bueno, en A sub 2 otra vez, si buscamos los autovalores y los autovectores de A sub 2, tengo que hacer el determinante de lambda por la identidad menos A sub 2, que era el determinante de esta miserable matriz de 2 por 2, lo sacamos y ese determinante da lambda menos 2 al cuadrado más 9. Bueno, pero esto entonces no tiene ninguna solución en los números reales, ¿no es cierto? Eso vos ya lo sabés porque lambda menos 2 al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Así que esto nunca se anula en R. Sí podríamos conseguir autovalores complejos, ¿está bien? Pero como esta A está dada en R a la 2 por 2, ¿está bien? Esos autovalores complejos a nosotros no nos sirven para nada porque nosotros estamos trabajando con números reales. ¿Está bien? Te dejo como tarea para el hogar que en todo caso te fijes si estuviéramos considerando A sub 2 en C a la 2 por 2, si estos son los autovalores de A, 2 más 3 son los autovalores de A, no si son. Teniendo en cuenta que los autovalores de esta A sub 2 son 2 más 3i y 2 menos 3i, calcula sus autovectores en C2. Pero en este caso, como estamos analizando en R a la 2 por 2, tenemos que esta matriz entonces no puede factorizarse de la manera Q por D por Q a la menos 1 simplemente porque ni siquiera tiene autovalores reales. ¿Tá? Veamos qué pasa con A sub 3. Vamos a buscar los autovalores y autovectores de A sub 3. Bien, entonces otra vez planteamos el determinante de lambda por la identidad menos A sub 3. Entonces nos queda el determinante de esta matriz que fíjate encima es una matriz triangular superior, ¿no es cierto? Así que su determinante claramente es la multiplicación de los elementos de la diagonal. Me queda que el determinante de lambda por la identidad menos A sub 3 es lambda menos 2 al cuadrado. Esto se hace 0, obviamente, solo cuando lambda es igual a 0. Entonces, en este caso, obtuvimos un único autovalor de la matriz. ¿Tá? Ese numerito, lambda igual a 2, que es autovalor de la matriz, es una raíz doble del polinomio que calculamos antes. Entonces, digo, a ver, busco los autovectores asociados a este autovalor. Bueno, cuando busco los autovectores, reemplazo 2 por la identidad menos A sub 3 y eso me da, ¿no es cierto?, la matriz del sistema homogéneo que tenemos que resolver para calcular los autovectores. Me queda entonces que los autovectores asociados a lambda igual a 2 son los vectores que tienen segunda coordenada igual a 0. O sea que S sub lambda igual a 2 está generado por el vector 1, 0. Entonces hallé una única dirección de autovectores para la matriz A sub 3. No tengo otra dirección para poner como columna de esa matriz Q que supuestamente queremos encontrar para poder factorizar la matriz A de esta manera, Q por D por Q a la menos 1. Entonces quiere decir que en este caso tampoco puedo factorizar a esta matriz A sub 3 de esa forma. ¿Tá? ¿Por qué? Porque tuve un autovalor que se repetía como raíz del polinomio, pero no obtuve dos autovectores para esta matriz. Entonces, la matriz D podría crearla, simplemente repito el numerito 2, pero no puedo construir la matriz Q formada que tiene que tener como columnas a los autovectores de la matriz A. Entonces, vamos a dar algunas definiciones, a ponerles nombres, algunas cosas, ¿tá? Para poder seguir, digamos, deslizándonos en este estudio más rápidamente. Vamos a decir que A es diagonalizable cuando existe una Q inversible
y una D diagonal de K a la N por N, las dos, tal que A se escriba como Q por D por Q a la menos 1. O sea, lo único que hicimos fue ponerle nombre a esa factorización sobre la que estuvimos trabajando. Por todo lo que desarrollamos al comienzo del episodio, una matriz A es diagonalizable si y solo si existe una base de K a la N formada por autovectores de A. ¿Está? Porque dijimos que esa base de K a la N que yo puedo construir formada por autovectores de A son las columnas de esa Q que es una matriz inversible. ¿Ok? Otra cosa, vamos a ponerle nombre a ese polinomio que se consigue cuando uno desarrolla el determinante de lambda por la identidad menos A. Vamos a llamar polinomio característico de A al polinomio de grado n que se obtiene haciendo el determinante de lambda por la identidad menos A. Y lo vamos a anotar como P sub A de lambda. ¿Está bien? Obviamente, con este nombre que acabamos de dar, los autovalores de la matriz A son las raíces del polinomio característico de A. Entonces, fíjate, para cada autovalor de la matriz A vamos a tener asociados dos numeritos mágicos, por decirlo de alguna manera. Uno que es que vamos a llamar la multiplicidad algebraica del lambda 0, o sea, la multiplicidad que el lambda 0 tiene como raíz del polinomio característico. ¿Está bien? Y lo vamos a anotar como m sub lambda. Fíjate que en los miserables ejemplos que hicimos, en el último caso, en la matriz A sub 3, teníamos un autovalor que se repetía como raíz del polinomio, ¿no es cierto? Bueno, aquí te recuerdo cuál es la definición de que una raíz de un polinomio sea de multiplicidad m. ¿Está bien? Acordate que si lambda 0 es una raíz de multiplicidad m de p, de un polinomio p, eso significa que el p puede factorizarse como lambda menos lambda 0 a la m por otro polinomio q, con el agregado de que ese polinomio q, el lambda 0, es distinto de 0. ¿Por qué se hace esta observación? Porque justamente yo quiero agrupar todos los factores que multiplican al p de lambda, lambda menos lambda 0, en este factor lambda menos lambda 0 a la m. Si q en lambda 0 da 0, eso significa que lambda menos lambda 0 divide al q. Entonces quiere decir que yo a ese lambda menos lambda 0 le puedo sumar una potencia más. Y esa no es la idea. La idea es que este m es el máximo. Todos los factores del tipo lambda menos lambda 0 que están en este polinomio p de lambda, yo los agrupo acá. ¿Está bien? La máxima potencia que puedo alcanzar es m. Por eso aclaro que el q en lambda 0 es distinto de 0. Y el otro numerito mágico asociado a todo autovalor de la matriz A es la dimensión del autoespacio asociado a lambda 0. ¿Está bien? A ese numerito, a esa dimensión la vamos a llamar multiplicidad geométrica. Entonces, si lambda 0 es autovalor de A, se llama multiplicidad geométrica de lambda 0 a la dimensión de su autoespacio asociado. ¿Tá? Entonces podemos notarlo como mu sub lambda y ponemos acá es la dimensión del nulo de lambda 0 por la identidad menos A. ¿Tá? Bien, algunas observaciones. Muchas de ellas se justifican por la definición y bueno, la última, que es la más importante, vamos a detenernos a demostrarla. Si lambda 0 es un autovalor de A, entonces su multiplicidad geométrica seguro es mayor o igual que 1, porque dijimos, ¿no es cierto?, que lambda 0 era un autovalor de A si existía un vector distinto de 0 que cumplía que lambda 0 por la identidad menos A por ese vector me daba por resultado 0. Entonces, por lo menos, el autoespacio siempre tiene dimensión mayor o igual que 1. Eso seguro. Si lambda igual a 0 es autovalor de A, entonces el autoespacio asociado a lambda igual a 0 no es otra cosa que el nulo de A. Porque ese sub lambda 0 es el nulo de 0 por la identidad menos A, que es igual al nulo de menos A, que es igual al nulo de A, obviamente. Otra cuestión, si A es inversible, entonces lambda tiene que ser distinto de 0 para todo lambda autovalor de A. ¿Está bien? Eso es un sí, solo sí. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si A es inversible, el rango de A tiene que ser n. Y si el rango de A es n, la dimensión del nulo de A tiene que ser 0. Entonces lambda igual a 0 no puede ser autovalor de A. ¿Está? Y otra cuestión.
Si yo tengo, y esto es muy importante, si yo tengo un conjunto de vectores, de autovectores de A, asociados a autovalores, voy a poner acá B1, B2, BK, un conjunto de autovectores de A, asociados respectivamente a los autovalores lambda 1, lambda 2, lambda K, con la condición de que estos autovalores son todos distintos entre sí. Por eso ponemos acá lambda sub i distinto de lambda sub j para todo i distinto de j. Si eso pasa, entonces los autovectores correspondientes son linealmente independientes. Entonces, si B1, B2, BK es un conjunto de autovectores de A asociado a autovalores distintos, B1, B2, BK es linealmente independiente. Y esto sí vale la pena probarlo porque es un resultado muy importante. Entonces, vamos a demostrarlo por el absurdo. Supongamos que el conjunto B1, B2, BK no es LI. Bueno, si no es LI, quiere decir que es LD, obviamente. Ahora nosotros ya trabajamos bastante en la parte de espacios vectoriales con vectores linealmente independientes, linealmente dependientes. Entonces decimos, por el lema que demostramos en el episodio 3 de espacios vectoriales, si un conjunto B1, B2, BK es linealmente dependiente, es porque existe un primer vector B sub m que se escribe como combinación lineal de los anteriores, ¿tá? Para decirlo en forma simbólica más exacta. Existe un primer vector B sub m de manera tal que B1, B2 hasta B sub m menos 1 es LI, pero B1, B2, B sub m menos 1, BM es LD. Eso quiere decir que me estoy asegurando de que el B sub m es combinación lineal de los anteriores. ¿Está bien? Acordate que eso lo vimos en la parte de espacios vectoriales, eso siempre sucede y en este caso nosotros sabemos que SM forzosamente es mayor que 1. Porque el conjunto que está formado solamente por B sub 1 no puede ser LD, porque la única manera de que un conjunto de un vector sea linealmente dependiente es que ese vector sea el vector nulo. Y como B1 es un autovector, ¿está bien? B1 no puede ser el vector nulo, que es lo que te estamos aclarando acá. Bien, entonces, estamos diciendo que si suponemos, vamos a probar por el absurdo esto y estamos suponiendo que B1, B2, BK es LD. Entonces, quiere decir que hay un primer vector B sub m que es combinación lineal de los anteriores. Y los anteriores son linealmente independientes. ¿Está? Eso significa entonces que existen escalares de manera tal que el vector B sub m se puede escribir como combinación lineal de todos los anteriores. Bien, perfecto. A esa igualdad la llamamos 3. Entonces, si yo multiplico por A miembro a miembro en esta igualdad, me queda que A por B sub m es igual a A por toda esta combinación lineal. Bueno, obviamente, como el producto matricial es distributivo con respecto a la suma, esto quiere decir que A por B sub m es igual a alfa 1 por A por B sub 1, bueno, así hasta alfa m menos 1 por A por B sub m menos 1. Entonces, recordá que estos vectores vienen de un conjunto de vectores que son autovectores asociados a autovalores. Entonces, A por B sub m me da lambda m por B sub m. A por B sub 1 me da lambda 1 por B sub 1. A por B sub 2, lambda 2 por B sub 2. Bueno, así hasta el último. Lo reemplazo, ¿está bien? Entonces me queda en esta igualdad 4 que lambda m por B sub m es igual a alfa 1, lambda 1 B sub 1, más alfa 2, lambda 2 B sub 2, así hasta el último, alfa m menos 1, lambda m menos 1 por B sub m menos 1. ¿Está? Ahora fíjate. En 4 yo tengo despejado lambda m por B sub m. Y en 3 tengo despejado el vector B sub m. ¿Está bien? Si en 3 multiplico miembro a miembro por lambda m, entonces me queda lambda m bm del lado izquierdo y del lado derecho me queda la combinación lineal que tenía antes multiplicado cada término por lambda m, ¿no es cierto? Entonces fíjate, me quedó lambda m por B sub m despejado en esta ecuación que vamos a llamar 5, y en la 4 también teníamos despejado lambda m por B sub m. Entonces igualamos 4 por 5, con 5 y nos queda del lado izquierdo alfa 1 por lambda 1 por B1 más alfa 2 por lambda 2 por B2, así hasta el último, alfa m menos 1 por lambda m menos 1 por B sub m menos 1, igual a lo que tengo del lado derecho de 5, o sea, lambda m por alfa 1 B1 más lambda m por alfa 2 B2, más así hasta el último, lambda m por alfa m menos 1 B sub m menos 1. Bien, ¿qué pasa?
que tenemos vectores B1, B2 hasta Bm-1 de un lado y B1, B2, Bm hasta Bm-1 del otro lado. Bueno, entonces vamos a juntar estos vectores, vamos a pasar estos vectores que están del lado derecho, los pasamos del lado izquierdo y vamos a juntar, ¿no es cierto?, los coeficientes que están multiplicando a estos vectores. Entonces me queda B sub 1 estaba multiplicado del lado izquierdo por alfa 1 lambda 1 y del lado derecho por alfa 1 lambda m. Bueno, entonces me queda B sub 1 que está multiplicado por alfa 1 y lambda 1 menos lambda m, lo pongo entre paréntesis, ¿no? Obviamente, con B sub 2 lo mismo, alfa 2 por lambda 2 menos lambda m, bueno, así hasta el último de estos vectores, B sub m menos 1, que aparece multiplicado por alfa m menos 1 por lambda m menos 1 menos lambda m. Bueno, acá otra vez te digo, seguí este tipo de cosas con un lápiz y un papel, ¿no? Porque si no, realmente no tiene mucho sentido que simplemente lo escuches para convencerte de que esto es así. Pero entonces fíjate, ¿a qué llegamos? Tenemos una combinación lineal de B1, B2 hasta Bm-1 igualado al 0 de K a la n. Pero B1, B2 hasta Bm-1 es un conjunto LI. Entonces los escalares que participan en esta combinación lineal tienen que ser todos nulos. Fantástico, entonces me quedan estas m-1 ecuaciones. Alfa 1 por lambda 1 menos lambda m tiene que ser 0, alfa 2 por lambda 2 menos lambda m tiene que ser 0, así hasta el último. Pero fíjate, la diferencia entre los autovalores, lambda 1 menos lambda m, lambda 2 menos lambda m menos 1 menos lambda m, son todas distintas de 0. O sea, todos estos numeritos que están entre paréntesis son números distintos de 0, porque nuestra hipótesis es que los autovalores eran distintos entre sí. No había ninguno que se repitiera. Entonces, en cada una de estas ecuaciones, como tengo un producto, no importa sea en R o en C, si un producto de dos escalares me da por resultado 0, alguno de ellos tiene que ser 0, entonces de acá yo saco que forzosamente alfa 1 tiene que ser 0, alfa 2 tiene que ser 0, así hasta el último, alfa m menos 1 tienen que ser todos ceros. Pero si todos estos alfas son ceros, estos alfas eran los que estaban en la combinación lineal del B sub m. Entonces B sub m es el 0 de K a la m. Pero eso es un absurdo. ¿Por qué? Porque B sub m era un autovector de A asociado a lambda m, entonces B sub m no puede ser el vector nulo, ¿de acuerdo? ¿De dónde viene el absurdo entonces? Proviene de suponer que el conjunto B1 hasta BK es LD. Entonces, B1 hasta BK tiene que ser linealmente independiente. Y entonces la moraleja de todo esto es que a autovalores distintos corresponden autovectores linealmente independientes. ¿Está bien? Esto es lo que tiene que quedar grabado como propiedad. A autovalores distintos corresponden autovectores linealmente independientes. Y por favor, acordate que la relación importante entre los autovectores es que son linealmente independientes cuando corresponden a autovalores distintos, ¿no? No vayas a decirme si corresponden a autovalores distintos, los autovectores son distintos entre sí. Porque que dos vectores sean distintos no significa que sean LI, ¿está bien? Es mucho más fuerte lo que estamos afirmando acá. Estamos diciendo que si los autovectores corresponden a autovalores distintos, son linealmente independientes. ¿Está? Entonces, este resultado importante tiene una gran importancia por lo siguiente. ¿Por qué? Porque entonces, si yo tengo una matriz de K a la n por n que tiene n autovalores distintos, en K, obviamente, esa matriz es diagonalizable. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, mi matriz A sub 1, la que vimos en el miserable ejemplo que dimos, tenía dos autovalores distintos y, obviamente, resultó ser diagonalizable. La matriz A sub 2 que vimos no resultó ser diagonalizable en R a la 2 por 2 porque sus autovalores eran complejos. Pero entonces te queda de tarea para el hogar, ¿no es cierto?, que como ya sabemos que tiene dos autovalores complejos distintos, ya sabemos por esto que acabamos de demostrar que en C a la 2 por 2 esa matriz A sub 2 va a resultar diagonalizable.
La matriz A sub 3 que trabajamos no tenía dos autovalores distintos y en ese caso no pudimos conseguir, digamos, no pudimos construir esa matriz Q para escribir su diagonalización. ¿Está bien? Pero ya tenemos un primer resultado que es muy importante. ¿Está? Cuando tenemos una matriz con n autovalores distintos, entonces tenemos n autovectores linealmente independientes en K a la n. ¿Está? Y podemos construir la matriz Q y la matriz D para poder factorizar y escribir la diagonalización de esa matriz A. Entonces, digamos, sigamos con algunas propiedades que van a quedar para que vos las demuestres en la práctica. ¿Está bien? No las vamos a demostrar en este video porque si no se va a volver todo muy pesado. Primera cuestión. Hay una relación entre el determinante de una matriz y sus autovalores. El determinante de A es el producto de todos los autovalores de A considerados con su repetición. ¿Está bien? Acá estoy poniendo el producto desde i igual 1 hasta n de lambda sub i, pero esos lambda se pueden repetir. ¿Está bien? Vos sabés que todo polinomio de grado n tiene n raíces contadas con su repetición. ¿Está bien? Eso es lo que estamos afirmando acá, que el determinante de A es el producto, ¿está bien?, de todas las raíces del polinomio característico consideradas con su repetición. La traza de la matriz va a ser igual a la suma de los autovalores, también considerados con su repetición. Y te pongo acá dos propiedades que tienen que ver con la relación que hay entre los autovalores de una matriz y sus distintas potencias naturales. ¿Tá? Si lambda es autovalor de A asociado al autovector B, lambda a la K más T es autovalor de A a la K más T por la identidad asociado al mismo autovector. Esto es muy sencillo. Haz lo siguiente. Toma la matriz A a la K más T veces por la identidad y multiplica a la derecha por el vector B. Y después fíjate qué pasa cuando vos multiplicás A a la K por un autovector de A. ¿Está bien? Lo mismo, si A es inversible, ya sabemos que eso significa que lambda es distinto de 0 para todo autovalor de A. Entonces, si A es inversible, 1 sobre lambda es autovalor de la inversa de A asociado al mismo autovector. Esto quiere decir que si vos conocés todos los autovalores y todos los autovectores de una matriz inversible, conocés todos los autovalores y todos los autovectores de la inversa de esa matriz. Por último, si lambda es autovalor de A, lambda es autovalor de A traspuesta. ¿Está bien? Los autovectores no tienen por qué ser los mismos. Ojo con eso. En realidad, una manera mucho más sencilla de demostrar esto es simplemente demostrar que A y A traspuesta tienen el mismo polinomio característico. Trata de demostrar eso usando la propiedad de que el determinante de una matriz traspuesta es igual al determinante de esa matriz sin trasponer. ¿Ok? Bien, entonces lo que nos queda por responder es qué pasa si A no tiene autovalores distintos. Eso significa, ¿no es cierto?, que el polinomio característico tiene raíces de multiplicidad mayor que 1. Entonces, puse acá dos ejemplos para que veamos qué pasa con esto. Supongamos A y B, dos matrices de 3×3 en C a la 3×3. Me preguntan si son diagonalizables. Empecemos por estudiar esta matriz A, ¿está bien? Fíjate, calculo su polinomio característico. El polinomio característico de A es muy sencillo porque A es una matriz triangular superior, así que cuando hago lambda por la identidad menos A, me vuelve a dar una matriz triangular superior, y el determinante de una matriz triangular superior es simplemente la multiplicación de los coeficientes de su diagonal. Así que me queda que este determinante es lambda más 1 por lambda menos 5 al cuadrado. Bueno. Entonces los autovalores de A son lambda 1 igual a menos 1 de multiplicidad algebraica 1 y lambda 2 igual a 5 de multiplicidad algebraica 2. ¿Está bien? Porque lambda menos 5 al cuadrado es el que divide a este polinomio. ¿Está bien? Fíjate que cumple con la definición que te recordamos antes de multiplicidad algebraica. Entonces busquemos sus autovectores. Para lambda 1 igual a menos 1, ¿qué hago? Reemplazo en lambda por la identidad menos A el lambda por menos 1. Entonces me queda un sistema homogéneo definido por esta matriz, que tiene menos 6 menos 1, 0, primera fila, 0 menos 6, 0, 0, 0, 0. Bueno,
Esto es lo de menos porque son cuentas, ¿está bien? Te queda que x2 es igual a 0 y te queda que x1 también es 0 y entonces el autoespacio asociado a lambda igual a -1 es el subespacio que está generado por el 0, 0, 1. Cuando vamos a buscar los autovectores asociados iguales a 5, perdón, los autovectores asociados a lambda igual a 5, discúlpame, entonces simplemente tengo que reemplazar acá en esta matriz lambda por la identidad menos a, el lambda por 5 y ver quiénes son las soluciones del respectivo sistema homogéneo. Entonces, ¿qué queda? Queda una primera fila que es 0 menos 1, 0, una segunda fila que es una fila de ceros, la tercera que es 0, 0, 6. De acá sacamos que el x3 es 0, que el x2 es 0, y entonces el autoespacio asociado a lambda igual a 5 es el subespacio que está generado por 1, 0, 0. Entonces, fíjate, no tenemos acá una base de C3 formada por autovectores de A, porque solo podemos sacar dos direcciones para los autovectores. ¿Tá? Obviamente, estos autovectores, los autovectores asociados al -1, con respecto a los autovectores asociados a lambda igual a 5, son linealmente independientes. Eso ya lo sabemos porque lo demostramos, ¿está bien? Pero nos falta un autovector para poder construir esa matriz Q, porque no tenemos una base de C3 formada por autovectores de A. Bien, veamos qué pasa entonces con la otra matriz. La matriz B era la dada y acá estamos calculando el polinomio característico de B. Entonces, si ponemos el determinante de lambda por la identidad menos B, nos queda esta matriz de 3 por 3, que no es tan difícil de calcular su determinante, porque fíjate que en la tercera fila o en la tercera columna tenés todo cero salvo lambda menos 5, así que desarrollémoslo por la tercera fila o la tercera columna, da lo mismo, como quieras decir. Nos queda lambda menos 5 por el determinante de esta matriz de 2 por 2 que queda acá, lambda menos 2 menos 3, lambda menos 2. Bueno, pero eso entonces me da lambda menos 5 por lambda menos 2 al cuadrado menos 9. Bueno, si factorizamos este polinomio de grado 2 que está entre los corchetes, ¿no es cierto? Entonces me queda lambda menos 5 por lambda menos 2 menos 3 por lambda menos 2 más 3. ¿Te acordás de ese caso de factorización que te enseñó la señorita Erudiges, digamos, no cómo se llamara? Bueno, entonces, ¿qué queda? Queda lambda menos 5 por lambda menos 5 por lambda más 1, ¿no es cierto? Porque cuando haces lambda menos 2 más 3, eso te da lambda más 1. Listo, entonces, fíjate algo. Me quedó que el polinomio característico de B es lambda más 1 por lambda menos 5 al cuadrado. Es exactamente el mismo polinomio característico que tenía la matriz A. ¿Está bien? Pero lo que va a suceder con la matriz B no es lo mismo que sucedía con la matriz A. Fíjate, tiene los mismos autovalores de A, menos 1 y 5. Menos 1 es un autovalor de multiplicidad algebraica 1 y 5 es un autovalor de multiplicidad algebraica 2, porque obviamente tienen el mismo polinomio característico. Busquemos sus autovectores. Bueno, para el menos 1, que es para el autovalor, que es el autovalor simple, reemplazamos el lambda por menos 1 y obtenemos la matriz que define el sistema homogéneo como esta, menos 3, menos 3, 0, menos 3, menos 3, 0, 0, 0, menos 6. Obviamente que esta matriz, ¿no es cierto?, nunca tiene rango 3, porque si esta matriz tuviera rango 3, quiere decir que la única solución de este sistema homogéneo es el 0. Pero eso no puede ser, ¿no es cierto? Porque si yo conseguí el menos 1 como autovalor, quiere decir que esta matriz tiene que tener alguna solución distinta de 0. Te lo digo porque si vos estás calculando autovalores y autovectores, y cuando conseguís un autovalor encontrás que el autovector asociado es solamente el 0, quiere decir que en algo te equivocaste. Ahí pones el freno y no seguís como si no pasara nada. Eso quiere decir que te equivocaste en algo. O te equivocaste en el autovalor o te equivocaste cuando resolviste las ecuaciones. Pero ponés freno, volvés y revisás. ¿Ok? Bien, entonces, para lambda 1 igual a menos 1, me queda en definitiva que el x3 tiene que ser 0 y que x1 más x2 tiene que ser 0. O sea, por ejemplo, x2 igual a menos x1. Entonces queda que el autoespacio asociado a lambda igual a menos 1 es el subespacio que está generado por el 1 menos 1, 0. Ahora entonces veamos qué pasa con lambda igual a 5. Voy y lo reemplazo en esta matriz. Donde dice lambda pongo 5. Entonces queda el sistema homogéneo definido por la matriz 3 menos 3, 0, menos 3, 3, 0 y la última fila de ceros porque acá me quedaba 5 menos 5.
Perfecto, entonces. Quiere decir que de acá saco que x1 tiene que ser igual a x2. Y para x3 no saco ninguna restricción. Entonces, el autoespacio asociado a lambda igual a 5 es el subespacio que está generado por el 1, 1, 0 y el 0, 0, 1. Ah, entonces mirá lo que pasó ahora. Efectivamente, ¿no es cierto? El vector 1 menos 1, 0 es linealmente independiente con estos autovectores que están asociados a lambda igual a 5, porque este estaba asociado a lambda igual a menos 1. Pero entonces ahora sí conseguí tres autovectores linealmente independientes para poder construir esa matriz Q. Entonces la B es diagonalizable, ¿está bien? Si yo junto los vectores 1 menos 1, 0, este que estaba asociado al autovalor menos 1, 1, 1, 0 y 0, 0, 1, y los ordeno en esta matriz Q, entonces, armo la matriz D que corresponde, ¿no es cierto? Porque este primer vector está asociado al menos 1, es el primer coeficiente de la D, y los otros dos están asociados a lambda igual a 5, los pongo en ese orden en mi diagonal. Entonces, A se puede escribir como Q por esta diagonal por la inversa de esa Q. Acá te la dejé indicada y no la calculé, ¿está bien? Pero bueno, podés calcularla, ¿está? No era lo importante en este momento. Lo importante de este ejemplo, ¿qué es? O mejor dicho, ¿qué es? ¿A qué le quise dar importancia con este ejemplo? A que tenemos dos matrices que tienen el mismo polinomio característico, donde hay un autovalor que tiene multiplicidad mayor que 1, y en un caso la matriz es diagonalizable y en otro caso no. ¿Está bien? Entonces nosotros ya tenemos solucionado el problema cuando en una matriz sepamos que todos sus autovalores son distintos. Ahora, cuando el autovalor se repite, entonces, todavía no tenemos claro cuándo la matriz va a resultar diagonalizable o no. ¿Está bien? Entonces, vamos a avanzar un poquito más en la teoría para poder establecer una condición necesaria y suficiente para poder asegurar cuándo una matriz de n por n va a ser diagonalizable. Y entonces, para avanzar en ese estudio, vamos a definir semejanza de matrices. Vamos a decir que dos matrices A y B de K a la n por n son semejantes, B es semejante a A, si existe una matriz Q inversible, de manera tal que la B pueda factorizarse, para decirlo de alguna manera, en función de la A, como Q por A por Q a la menos 1, por la inversa de Q. Y vamos a anotar B semejante a A con este rulito de semejanza. ¿Está bien? Bueno, algunas consideraciones inmediatas. Obviamente con esta definición, las matrices diagonalizables son matrices semejantes a una matriz diagonal. Porque cuando una matriz es diagonalizable, lo que hacemos es factorizarla de la forma Q por D por Q a la menos 1. ¿Está bien? Entonces estamos diciendo con esta nueva definición que esa matriz es semejante a una matriz diagonal. Segunda cuestión, muy sencilla, la relación de semejanza es reflexiva, o sea, toda matriz es obviamente semejante a sí misma, porque se puede escribir como la identidad por A por la identidad, o sea, esa sería la matriz Q de la definición, la identidad, y también es simétrica, quiero decir, si B es semejante a A es semejante a B. ¿No es cierto? Porque si B es semejante a A, quiere decir que B se escribe como Q por A por Q a la menos 1. Bueno, pero entonces, si multiplico por Q a la menos 1 a la izquierda miembro a miembro y por Q a la derecha miembro a miembro, va a quedar despejada la matriz A en función de la matriz B, con una matriz que es Q a la menos 1 por B por la inversa de Q a la menos 1 que es Q. ¿Está bien? Entonces A es semejante a B. Entonces, la relación de semejanza es reflexiva, es simétrica y obviamente también es transitiva. Si B es semejante a A y C es semejante a B, entonces C es semejante a A. ¿Está bien? Es como decir, esta propiedad es como la transitividad, ¿te acordás? Seguramente la viste cuando viste la relación de menor igual. Es como, a veces se le dice que es como una relación de contagio, digamos, ¿no? Si A es semejante a B, B es semejante a C, entonces A y C son semejantes entre sí. Bueno, entonces aplicando la definición, si B es semejante a A, me queda que la B se puede escribir como Q por A por Q a la menos 1. Y si C es semejante a B, me queda que C se puede escribir como una cierta H por B por H a la menos 1, ¿no? Porque la matriz
Q no tiene por qué repetirse. Pero entonces, si acá reemplazo la B en función de la matriz A, me queda que C es H por Q por A por Q a la menos 1 por H a la menos 1. Pero fíjate, asociemos este producto. A la izquierda de A tengo H por Q y a la derecha tengo Q a la menos 1 por H a la menos 1. Pero Q a la menos 1 por H a la menos 1 no es otra cosa que la matriz inversa de H por Q. Entonces puedo escribir que C es H por Q por A por la inversa de H por Q. O sea que C es semejante a A. Check, demostrado, es una relación transitiva. Y otra cuestión que te quería decir, ya después lo vamos a ver mejor en la segunda parte, pero fíjate, esta relación de semejanza tiene una aplicación inmediata al tema de transformaciones lineales, porque si yo tengo una transformación lineal T que va de B en B, ¿está bien? B, un espacio vectorial de dimensión finita, N, para fijar ideas, y B y B' son dos bases de B. Entonces, la matriz de la transformación lineal de B' en B' está íntimamente ligada, está ligada a la matriz, a la representación matricial de T de B en B. ¿Por qué está ligada? Por las matrices de cambio de base. Si yo multiplico a derecha por la matriz de cambio de base de B' en B, a esta matriz de T de B en B, y multiplico a izquierda esta matriz por la matriz de cambio de base de B en B', lo que obtengo es la matriz de T de B' en B'. Pero acordate que las matrices de cambio de base estaban una en relación con la otra en cuanto a que una era inversa de la otra, ¿no? Cuando obviamente voy de B' en B y de B en B'. Entonces esto lo puedo escribir así, que la matriz de T de B' en B' es la matriz de cambio de base de B en B' por la matriz de T de B en B por la matriz de B en B' a la menos 1, porque la matriz de B' en B es la inversa de la matriz de cambio de base de B en B'. Ah, bueno, listo entonces. Quiere decir que la matriz de T de B en B' es semejante a la matriz de T de B en B. Y esto es importante, es interesante, porque quiere decir entonces que todas las representaciones matriciales de un endomorfismo de B en B, cuando tomo la misma base de salida que de llegada, son todas semejantes entre sí. ¿Tá? Ya después vamos a explotar mucho más ese hecho. Bien. Entonces, una propiedad muy importante de la propiedad de semejanza, y por eso la estamos dando en este momento, es que si dos matrices son semejantes, tienen los mismos autovalores con la misma multiplicidad algebraica y geométrica. ¿Que tienen los mismos autovalores con la misma multiplicidad algebraica? Es muy sencillo de ver simplemente porque si dos matrices son semejantes, tienen el mismo polinomio característico. Fíjate. Si B se escribe como Q por A por Q a la menos 1, el polinomio característico de B será el determinante de lambda por la identidad menos B. Reemplazamos B en función de su factorización en función de A, ¿no es cierto? Y me queda que el polinomio característico de B es el determinante de lambda por la identidad por Q por A por Q a la menos 1. Bueno, obviamente la identidad puedo escribirla como Q por Q a la menos 1. Entonces, si hago eso dentro de este paréntesis, dentro de esta matriz en la que le estoy tomando el determinante, voy a poder sacar Q a izquierda de factor común y Q a la menos 1 a derecha de factor común. Entonces queda que esto es el determinante de Q por lambda por la identidad menos A por Q a la menos 1. Ahora, ¿qué pasa? Que el determinante de un producto de matrices es el producto de los determinantes. Entonces acá vamos a poder escribir que el polinomio característico de B es el determinante de Q por el determinante de lambda por la identidad menos A por el determinante de Q a la menos 1. Pero el determinante de Q y el determinante de Q a la menos 1 son uno el inverso multiplicativo del otro. Entonces acá estos determinantes se pueden simplificar y me queda que el polinomio característico de B es el determinante de lambda por la identidad menos A, que no es otra cosa que el polinomio característico de A. Listo entonces, si A y B son semejantes, tienen el mismo polinomio característico y entonces, claro, obviamente, tienen los mismos autovalores con la misma multiplicidad algebraica, ¿tá? Porque los polinomios son los mismos. Ahora, la otra cosa más interesante todavía es que la multiplicidad geométrica de esos autovalores es la misma. O sea que
la dimensión que tiene el autoespacio asociado al lambda 0 para la matriz A es la misma que la dimensión que tiene el autoespacio lambda 0 asociado para la matriz B. ¿Tá? Entonces, fíjate, vamos a demostrar que los autovectores de A y los autovectores de B tienen una relación 1 a 1, que por cada autovector de A tengo un autovector para B asociado a lambda 0 y por cada autovector de B asociado a lambda 0 tengo un autovector de A asociado a lambda 0. Entonces, si lambda 0 es autovalor de dos matrices semejantes, donde B es igual a Q por A por Q a la menos 1, fíjate, por cada B0 que sea autovector de A, asociado a lambda 0, puedo construir el vector W0, Q por B0, que va a ser autovector de B asociado al mismo lambda 0. Y viceversa, por cada W0 que sea autovector de B asociado a lambda 0, el vector Q a la menos 1 por W0 va a ser autovector de A asociado a lambda 0. Bueno, la demostración es muy sencilla en realidad. Si B0 es autovector de A, entonces tengo que A por B0 es igual a lambda 0 por B0. Como Q es semejante a Q por A por Q a la menos es igual a Q por, perdón, B es igual a Q por A por Q a la menos 1. Entonces B por Q es igual a Q por A. Entonces B por Q por B sub 0 es igual a Q por A por B sub 0. Pero A por B sub 0 es lambda 0 por B sub 0. Entonces lo reemplazo. Me queda esta igualdad. B por Q por B sub 0, o sea, B multiplicado por el vector Q por B sub 0, es Q por lambda 0 por B sub 0. Bueno, este lambda 0, que es un escalar, lo podemos poner adelante. Entonces me queda que B por Q por B sub 0 es lambda 0 por Q por B sub 0. Bueno, pero esto entonces significa que Q por B sub 0 es autovector de B asociado al autovalor lambda 0, ¿no es cierto? Porque esa es la definición de autovector, que B multiplicado por ese vector me dé lambda 0 por el mismo vector. De la misma manera, entonces, si suponemos que lo que tenemos es un autovector de B, vamos a demostrar que conseguimos un autovector para A también asociado a lambda 0. Entonces, si W0 es autovector de B asociado a lambda 0, B por W0 es Q por A por Q a la menos 1 por W0. Bien, perfecto. Entonces B por W0 me da lambda 0 por W0. Y eso es igual a Q por A por Q a la menos 1 por W0. Pero entonces, en esta igualdad, puedo multiplicar por la inversa de Q miembro a miembro a izquierda. Del lado izquierdo me va a quedar Q a la menos 1 por W0 por lambda 0 por W0. Y del lado derecho, Q a la menos 1 por Q me da la identidad y me queda A por Q a la menos 1 por W0. Pero entonces me queda que A por Q a la menos 1 por W0 es igual a lambda 0, porque este escalar puede salir del producto matricial, lo puedo poner adelante, por Q a la menos 1 por W0. Entonces, por definición de autovector, ¿qué obtuve? Que A multiplicado por este vector, que se llama Q a la menos 1 por W0, es lambda 0 por Q a la menos 1 por W0, por el mismo autovector. Entonces, Q a la menos 1 por W0 es autovector de A asociado a lambda 0. Entonces, ¿qué hicimos? Demostramos que hay una correspondencia 1 a 1 entre los autovectores de A asociados a lambda 0 y los autovectores de B asociados a lambda 0. ¿Está bien? Esto en general, cuando vos definís una función biyectiva entre dos conjuntos, lo que estás demostrando es que tienen la misma cantidad de elementos entre comillas, ¿no? Porque acá estamos hablando de conjuntos que tienen infinitos elementos en realidad, ¿está bien? Pero entonces, como estamos demostrando que la relación es 1 a 1, está claro que la multiplicidad geométrica de lambda 0 como autovalor de A tiene que ser la misma que la multiplicidad geométrica de lambda 0 como autovalor de B. ¿Tá? Entonces, cuando dos matrices son semejantes, ¿está bien? Tienen los mismos autovalores con la misma multiplicidad algebraica y geométrica. Y ahora vamos a demostrar una última propiedad, que es algo que vos seguramente ya te lo imaginaste, pero vamos a demostrarlo, que es que la multiplicidad geométrica de un autovector siempre es menor o igual que la multiplicidad algebraica. O sea, no puedo tener más autovectores linealmente independientes asociados a un autovalor que
su multiplicidad algebraica, que fue lo que vimos en los ejemplos que estuvimos viendo, aunque hicimos pocas cuentas. ¿Está bien? Entonces, supongamos que A es una matriz de n por n, que tenga un autovalor lambda 0, que tiene multiplicidad algebraica m, ¿tá? Y una multiplicidad geométrica k. Lo que queremos hacer es demostrar que k es menor o igual que m. ¿Tá? Entonces, como la multiplicidad algebraica del autovalor es m, entonces ese polinomio característico de A se puede factorizar como lambda menos lambda 0 a la m por un q de lambda, donde, como dijimos antes, q en lambda 0 es distinto de 0, ¿tá? Eso significa que lambda menos lambda 0 no divide este polinomio, ¿está bien? Y bueno, si querés podemos agregar que el grado de q será n menos m, pero es lo de menos, ¿está bien? Por otro lado, como la multiplicidad geométrica de este autovalor es k, eso quiere decir que su autoespacio tiene dimensión k, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que para ese autoespacio, para el autoespacio asociado a ese lambda 0, puedo encontrar una base de k vectores. Bueno, por lo que ya hemos visto en espacios vectoriales, esa base de k vectores yo puedo extenderla a una base de k a la n. ¿Tá? Le agrego los n menos k vectores que faltan. Entonces, con esos n vectores que forman esta base de k a la n, voy a construir una matriz Q. ¿Está bien? Esta matriz Q va a tener como primeras k columnas a los autovectores de A asociados al autovalor lambda 0. Y los otros son los vectores con los que completé la base. No me interesan quiénes son. Entonces, claramente Q es inversible porque tiene como columnas una base de k a la n, o sea que el rango de esta matriz es n, no hay ninguna duda. Entonces, fíjate qué pasa si yo hago A por Q. Si hago A por Q, esto es A por, y acá explicito las columnas de la matriz Q. Bueno, ¿te acordás lo que dijimos antes? Cada columna del producto de A por Q no es otra cosa que toda la matriz A multiplicada por cada una de las columnas de Q. Entonces, A por Q me da una matriz que tiene como primer columna A por B1, como segunda columna A por B2, aunque no lo haya puesto, así hasta la columna K, A por B sub K. Y después tengo las otras columnas, A por B sub K más 1 hasta A por B sub N. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? Desde el índice 1 hasta el índice K, yo sé cuál es el resultado de estas primeras K columnas, porque B1 hasta BK eran autovectores asociados a lambda 0. Entonces yo sé que A por Q me da lambda 0 por B sub 1 en la primera columna, así hasta lambda 0 por B sub K en la columna K, y después las otras son vectores cualesquiera. Yo no sé quiénes son, no puedo predecir quiénes son. Son vectores de K a la N, W1 hasta WN menos K. Ahora fíjate. Si acá multiplicamos miembro a miembro por Q a la menos 1, me va a quedar que Q a la menos 1 por A por Q es Q a la menos 1 por esta matriz en la que tenemos explicitadas sus columnas. Bien, ahora, como Q a la menos 1 es la inversa de Q, vos sabés que Q a la menos 1 por Q te da la identidad. Entonces, por ejemplo, Q a la menos 1 por la primer columna de Q, por B1, me tiene que dar E sub 1. Q a la menos 1 por la segunda columna de Q, por B2, me tiene que dar E sub 2. Y así siguiendo, ¿no es cierto? Entonces, si yo ahora en este producto, ¿no es cierto?, otra vez, para decirlo de alguna manera, introduzco la matriz Q a la menos 1, que es la que multiplica cada una de estas columnas, voy a poder decir qué resultados tengo en las primeras K columnas. Entonces Q a la menos 1 por A por Q es lambda 0 por Q a la menos 1 por B1 en la primera columna, así hasta la columna K, que me queda lambda 0 por Q a la menos 1 por B sub K, y después en las otras n menos q columnas, bueno, me queda Q a la menos 1 por W1, así hasta Q a la menos 1 por WN menos K. Entonces otra vez, como acá en las primeras K columnas tengo autovectores de A asociados como acá en estas primeras K columnas tengo a estos vectores que eran las primeras columnas de Q, ¿está bien? Los autovectores de A, entonces me queda que Q a la menos 1 por A por Q da por resultado lambda 0 por E sub 1, así hasta lambda 0 por E sub K. Hasta la columna K tengo claro qué resultado tiene esta matriz. Y después tengo otros n K vectores que otra vez no sé quiénes son. Son vectores, no me importa, vectores de K a la n.
Entonces tenemos cuál es el aspecto de esta matriz. Q a la menos 1 por A por Q me da una matriz que, fíjate, yo voy a poder expresar en bloques. Tengo lambda 0 por E sub 1, lambda 0 por E sub 2 en la segunda columna, así hasta lambda 0 por E sub K. ¿Está bien? Y después acá tengo otros n menos k vectores que no sé quiénes son ni me importan para este caso. ¿Está bien? Entonces a esta matriz yo la voy a poder expresar por bloques, porque fíjate, acá tengo un primer bloque de k por k donde tengo lambda 0 multiplicado por la identidad. Acá tengo un bloque que va a ser no va a ser una matriz cuadrada, va a ser de n menos k filas por k columnas, que es una matriz nula. ¿Está bien? Del lado derecho de esta matriz voy a tener un bloque arriba que es de n menos k columnas por k filas y abajo voy a tener otro bloque de n menos k por n menos k. ¿Está bien? De numeritos, coeficientes que yo no conozco. ¿Está? Entonces a esta matriz Q a la menos 1 por A por Q vamos a expresarlas por bloques. Q a la menos 1 por A por Q es lambda 0 por la identidad de K por K por una cierta matriz B. ¿Está bien? Y abajo tenemos 0 y la matriz C. Y acá, bueno, explicitamos cuáles son las dimensiones de las que te hablaba recién. K, B de K por N menos K, E una matriz de N menos K por N menos K, y esta es una matriz nula, ¿está bien? Como te dije antes, de N menos K por K. Entonces, la matriz A es semejante a la matriz H, porque se escribe como Q a la menos 1 por A por Q, y eso me da H, ¿está bien? Si son semejantes, acabamos de demostrar antes que tienen el mismo polinomio característico. Entonces el polinomio característico de A es igual al polinomio característico de H. Bueno, entonces veamos qué pinta tiene el polinomio característico de H. Bueno, el polinomio característico de H, ¿cómo lo consigo? Tengo que hacer lambda por la identidad menos H. Bueno, pero la identidad entonces, por una razón de comodidad obvia que vos vas a ver en las cuentas, la identidad la voy a escribir de esta manera, también por bloques, como la identidad de K por K, la identidad de N menos K por N menos K y después ceros en los otros lugares, ¿no es cierto? Entonces, el polinomio característico de H escrito de esta manera va a ser más fácil de desarrollar porque entonces me queda, como estas son dos matrices por bloques con la misma dimensión, puedo hacer la resta bloque por bloque. Me queda lambda menos lambda 0 por la identidad de K por K. Menos una matriz B en el bloque de arriba. Abajo me queda un 0. Y del lado derecho me queda lambda por la identidad de n menos k menos esa matriz C que tiene coeficientes que nosotros no conocemos. ¿Está bien? No sabemos quiénes son. Pero entonces, de lo que supiste de determinantes en el CBC, si vos estás calculando el determinante de una matriz por bloques, eso te da el producto de los determinantes, ¿está bien? De esos bloques. Cuando esos bloques son así, ¿no? Cuando tengo un 0 debajo de estos dos bloques de matrices cuadradas. Entonces me queda que el polinomio característico de H es el determinante de lambda menos lambda 0 por la identidad de K por K por el determinante de lambda por la identidad de n menos K por esta matriz C que es de n menos K por n menos K. Entonces, este primer determinante que aparece acá sí lo podemos resolver porque el determinante de la identidad es 1 y cuando vos tenés el determinante de un numerito por una matriz, si la matriz es de K por K, eso te va a dar el número elevado a la K por el determinante de esa matriz. Entonces me queda que este determinante, el determinante de lambda menos lambda 0 por la identidad de K por K, es lambda menos lambda 0 a la K por 1. Y el determinante de este es, qué sé yo, el polinomio característico de la matriz C. No me interesa, lo simbolizo con R de lambda, ¿está bien? Es un polinomio de grado n menos K. ¿Está? Entonces, el polinomio característico de A es igual al polinomio característico de H. Y entonces me queda esto, fíjate. Lambda menos de lambda 0 a la m por q de lambda es igual a lambda menos lambda 0 a la k por este otro polinomio r lambda, que era el polinomio característico de H. Entonces, en esta igualdad 7, ¿está bien? Yo tengo el m, era la multiplicidad algebraica del autovalor lambda. El K era su multiplicidad geométrica. ¿Tá? Y Q de lambda, acordate, era ese factor del polinomio característico de A que no era divisible por lambda menos lambda 0, porque Q en lambda 0 daba distinto de 0. ¿Está bien?
Entonces, finalmente, llegamos a que lambda menos lambda 0 a la k, si divide al lado derecho de esta igualdad, tiene que dividir al polinomio que está del lado izquierdo de esta igualdad. Entonces, lambda menos lambda 0 a la k divide a esta expresión lambda menos lambda 0 a la m por q de lambda. Pero como dijimos antes, lambda menos lambda 0 no divide a q. Por lo tanto, lambda menos lambda 0 a la k solo divide a lambda menos lambda 0 a la m de este producto de polinomios que tengo acá. Ahora, si lambda menos lambda 0 a la k divide a lambda menos lambda 0 a la m, bueno, entonces, forzosamente, k tiene que ser menor o igual que m. Y entonces demostramos que la multiplicidad geométrica de cualquier autovalor de A siempre es menor o igual que la multiplicidad algebraica. ¿Está? Check, entonces. Terminamos con una tarea. Entonces volvamos al problema de encontrar una condición necesaria y suficiente para poder asegurar que una matriz A de K a la n por n sea diagonalizable. ¿Está? Entonces, recordá, teníamos que poder asegurar que existe una matriz de K a la n formada por autovectores de A. ¿Está? Entonces, ya sabemos que autovalores distintos corresponden a autovectores linealmente independientes. Entonces, como acabamos de demostrar que la multiplicidad geométrica de un autovalor es siempre menor o igual que su multiplicidad algebraica, el problema entonces para poder encontrar una base de autovectores de A, una base de K a la n formada por autovectores de A, es que si el autovalor, ¿no es cierto?, tiene una multiplicidad algebraica mayor que 1, pueda encontrar tantos autovectores linealmente independientes como su multiplicidad algebraica, porque está claro que si un autovalor es raíz simple del polinomio característico, voy a obtener exactamente un subespacio de dimensión 1, porque la multiplicidad geométrica siempre es menor o igual que la algebraica. Entonces, para poder asegurarme de obtener una base de autovectores, una base de K a la n formada por autovectores de A, tengo que poder asegurar que por cada autovalor que se repita en el polinomio característico como raíz, puedo obtener tantos autovectores linealmente independientes generando el autoespacio asociado. ¿Está bien? Entonces se tiene que cumplir que la multiplicidad algebraica sea igual a la multiplicidad geométrica para cada autovalor de A. Desde ya que cuando el autovalor es simple, la multiplicidad algebraica y la geométrica van a coincidir. ¿Está bien? El asunto siempre es saber qué pasa cuando tenés un autovalor de multiplicidad algebraica mayor que 1, porque si todos los autovalores de A son de multiplicidad algebraica 1, quiere decir que todos sus autovalores son distintos y ya sabemos que voy a tener una base de autovectores, una base del espacio vectorial formada por autovectores de A. Entonces, como último ejemplo de esto, vamos a poner una matriz, ¿está bien?, de 3 por 3. Y fíjate, este es un ejemplo típico de autovalores y autovectores, ¿no? Tomamos una matriz con un parámetro cualquiera, alfa, que decimos es un número real cualquiera, y me dicen hallar todos los alfa que pertenecen a los reales para que esta matriz resulte diagonalizable. Entonces vas a empezar por lo de siempre. Buscas los autovalores de la matriz. Planteas el polinomio característico. Otra vez, fíjate, esta matriz es muy sencilla. No nos interesa complicarnos con cuentas, ¿no es cierto? Estamos viendo el fondo del asunto. Entonces digo, el polinomio característico de esta matriz es el determinante de esta matriz triangular superior. ¿Tá? Entonces, este determinante es la multiplicación de los coeficientes que están en la diagonal. Entonces me queda que el polinomio característico es lambda menos 3 por lambda menos 2 por lambda menos alfa menos 2. ¿Quiénes son los autovalores? Entonces, las raíces de estos factores. Entonces tengo que lambda es igual a 3, o lambda es igual a 2, o lambda es igual a alfa más 2. Bueno, por todo lo que hemos visto, ¿tá?, si alfa más 2 no es 3 y no es 2, quiere decir que yo voy a tener 3 autovalores distintos para esta matriz. Como autovalores distintos corresponden a autovectores LI, entonces la matriz va a resultar diagonalizable.
Entonces fíjate, ya sabemos qué pasa para infinitos valores de este alfa que no conocíamos. O sea, para todo alfa distinto de 1 y distinto de 0, porque con alfa igual a 1, alfa más 2 da 3 y con alfa igual a 0 da 2, siempre que alfa sea distinto de 1 y de 0, voy a tener 3 autovalores distintos y la matriz A va a resultar diagonalizable. Bien, lo que tenemos que ver ahora es qué pasa si alfa es 0 o alfa es 1. Porque ya vimos que a veces el autovalor se repite como raíz del polinomio característico y la matriz no es diagonalizable, y a veces se repite como raíz del polinomio característico y es diagonalizable. Lo que tenemos que chequear es si su multiplicidad geométrica es igual a la multiplicidad algebraica. Entonces, si alfa es igual a 0, por las cuentas que hicimos antes, ya sabemos que lambda igual a 2 es un autovalor de multiplicidad algebraica 2. Y lambda 2 igual a 3 es un autovalor de multiplicidad 1. Entonces, para saber si A es diagonalizable, tengo que ver cuál es la multiplicidad geométrica de lambda 1 igual a 2. ¿Tá? Si su multiplicidad geométrica coincide con la algebraica, es diagonalizable, y si no, no. Entonces, seguimos. El autoespacio asociado a lambda 1 igual a 2, otra vez es el subespacio de las soluciones del sistema homogéneo determinado por la matriz, que queda de reemplazar el lambda por 2 en lambda por la identidad menos 2. Entonces calculo 2 por la identidad menos A con el alfa que estamos estudiando, ¿no es cierto? Alfa igual a 0. Entonces me queda la matriz 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1. Esta matriz tiene rango 2, ¿está bien? Así que su nulo tiene rango 1. Por lo tanto, la dimensión del S sub lambda igual a 2 es igual a 1, es distinta que su multiplicidad algebraica y por lo tanto con alfa igual a 0 la matriz no es diagonalizable. ¿Está bien? Ahora veamos qué pasa con alfa igual a 1. Si alfa es igual a 1, ya sabemos que los autovalores de A van a ser el 2 como autovalor de multiplicidad algebraica 1 y el 3, que es el que se repite como raíz del polinomio. Ese va a tener multiplicidad algebraica 2. Para ver si es diagonalizable, entonces lo único que tengo que chequear, acordate, es si la multiplicidad geométrica coincide con la multiplicidad algebraica cuando la multiplicidad algebraica es mayor que 1. Entonces solo tengo que chequear cuál es la dimensión del autoespacio asociado a lambda igual a 3. Entonces reemplazamos en la matriz A el lambda por la identidad menos A, reemplazamos el alfa por 1 y el lambda por 3 y obtenemos que el autoespacio asociado a lambda igual a 3 queda definido, ¿no es cierto?, por esta matriz. Son las soluciones del sistema homogéneo que tiene esta matriz. Como esta matriz tiene rango 1, bueno, su nulo tiene rango 2, tiene dimensión 2, y entonces, para lambda igual a 3, la matriz resulta diagonalizable porque tiene la misma multiplicidad algebraica que geométrica. Entonces, en definitiva, A es diagonalizable para todo alfa menos para alfa igual a 0. Entonces, es diagonalizable para todo alfa que pertenece a los reales menos el 0. Por último, entonces, vamos a dar una última definición para terminar con este episodio. La definición de subespacio invariante. Entonces, un subespacio S en K a la n es invariante por A o A invariante si para todo vector B en S, A por B permanece en S. Bueno, obviamente todo autoespacio de A es un subespacio A invariante, ¿no es cierto? Porque si tomo cualquier vector que está en un autoespacio de A, eso significa que A por ese vector me da un múltiplo del mismo vector. Por lo tanto, va a quedar en el autoespacio. La recíproca no es cierta, o sea, ¿qué queremos decir? No todos los subespacios A invariantes son solamente los autoespacios. Por ejemplo, tomemos la matriz B que analizamos en un ejemplo anterior. Esta matriz es diagonalizable, tiene como autovalores A5 de multiplicidad algebraica 2 y A menos 1 como autovalor simple. Ya habíamos buscado sus autoespacios, entonces tenemos que el autoespacio asociado a lambda igual a 5 está generado por el 1, 1, 0 y el 0, 0, 1, y el autoespacio asociado a lambda igual a menos 1 estaba generado por el 1, menos 1, 0.
claramente tanto el autoespacio asociado a lambda igual a 5, que es el plano generado por estos dos vectores, como el autoespacio asociado a lambda igual a -1, son subespacios A invariantes, porque yo tomo cualquier vector que sea una combinación lineal de estos dos autovectores y voy a obtener otro autovector asociado a lambda igual a 5. Así que cuando lo multiplique por A voy a obtener 5 veces ese autovector que va a estar adentro de este subespacio. Lo mismo con el autoespacio asociado a lambda igual a -1. Ahora fíjense, yo puedo definir otro subespacio, llamémoslo S1. El subespacio que está generado por el 1 menos 1, 0, que es un autovector asociado a -1, y el 1, 1, 0. Entonces, todo vector que sea combinación lineal de estos dos vectores, como este B que pusimos acá, alfa 1 por el 1 menos 1, 0, más alfa 2 por el 1, 1, 0, cuando yo lo multiplique por A, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que A por B es alfa 1 por A por el 1 menos 1, 0. Pero A por el 1 menos 1, 0 da por resultado menos 1 por el 1 menos 1, 0. Así que lo ponemos directamente. Más alfa 2 por A por el 1, 1, 0. Pero el 1, 1, 0 da por resultado 5 veces el 1, 1, 0. Porque es un autovector asociado a lambda igual a 5. Ah, pero entonces quiere decir que tomé este vector B, que es una combinación lineal de estos dos vectores que generan ese 1, y obtuve una combinación lineal de esos vectores. Pero fíjense, no obtuve un múltiplo de ese vector, obtuve menos 1 por este vector más 5 por este otro. ¿tá? Entonces, este vector, que es combinación lineal del 1 menos 1, 0 y el 1, 1, 0, no es un autovector de A. Y sin embargo, ¿no es cierto? Cuando multiplico A por este vector, obtengo otro vector que está en este subespacio S1. Por lo tanto, S1 es A invariante. ¿tá? Entonces, los subespacios invariantes no son solamente los autoespacios de A, no son solamente aquellos vectores que están asociados a algún autovalor. ¿tá? Lo mismo podemos definir para una transformación lineal. Podemos decir un subespacio S incluido en B es un subespacio invariante de una transformación lineal que va de B en B, o sea, de un endomorfismo, o T invariante también se dice, si para todo vector B que está en S se cumple que T de B se queda en S, o sea, pertenece a S. Entonces, primer comentario, todo núcleo de una transformación lineal es un subespacio T invariante, ¿no es cierto? Porque si X pertenece al núcleo de la transformación lineal, bueno, T de X da por resultado 0 y el 0 del espacio vectorial siempre está en todo subespacio. Así que seguro que el núcleo de una transformación lineal es un subespacio T invariante. ¿tá? La imagen de una transformación lineal también es un subespacio invariante de T. Estamos hablando de transformaciones lineales que van de B en B, ¿no es cierto? Endomorfismos. Por eso tiene sentido decir que la imagen de T es un subespacio invariante, porque puedo aplicar T a los elementos que están en la imagen de T, porque están en el espacio vectorial B. Entonces, obviamente, cuando le apliques la transformación lineal a un elemento que está en B, lo que vas a obtener es un elemento que está en la imagen de T. ¿Está bien? Así que, obviamente, la imagen de T también es un subespacio invariante por T. Más aún de lo que vimos en transformaciones lineales, de lo que vimos de rotación. Cuando nosotros tomamos una rotación, la rotación de un plano con respecto a un eje ortogonal, ¿se acuerdan que el eje ortogonal queda fijo y los vectores que están en el plano rotan según un ángulo, pero se quedan en ese plano, ¿está bien? Ese plano es un subespacio T invariante, ¿está? Bueno, entonces, por ahora terminamos con esto y en la segunda parte de este episodio vamos a seguir hablando de autovalores, autovectores y subespacios T invariantes relacionados con una transformación lineal.